Muy buenos días, estimados inversionistas. Para BCR, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un verdadero placer poder recibirlos esta mañana y poder compartir con ustedes, por medio de esta charla, los resultados más importantes obtenidos durante el tercer trimestre del presente año para el Fondo de Inversión Inmobiliario de Rentas Mixtas No Diversificado. Para el mejor aprovechamiento de esta sesión, queremos recordarle y queremos que por favor tomen en cuenta las siguientes indicaciones generales. Primero, la charla está programada para desarrollarse en el transcurso de 1 hora. Además, las consultas que vamos a estar recibiendo de parte de ustedes lo vamos a hacer por medio de la opción de preguntas y respuestas. Esta es una opción en Teams que se llama PIR. Ahí pueden anotar sus consultas. Estas consultas se van a estar respondiendo en el orden en el que ingresen. Vamos a estar atendiendo una consulta por inversionista para poder atender a la mayoría de los asistentes. En el caso de que se atiendan todas las consultas y tengamos el tiempo disponible para hacerlo, vamos a estar contestando consultas adicionales. Si por cuestiones de tiempo no podemos atender todas sus consultas, les agradecemos nos las hagan llegar al correo bcrfondos@bancobcr.com y con gusto vamos a estar respondiéndolas. A continuación, me complace presentarles al señor Mario Laitano Rodríguez. Él es el jefe de gestión inmobiliaria de BCR Safi y él tiene a cargo esta charla. Así que escuchamos a Mario. Gracias, buenos días a todos. Un gusto nuevamente tenerlos en este espacio donde vamos a presentarles cuál ha sido la evolución del fondo inmobiliario, en este caso rentas mixtas, durante los últimos 3 meses, es decir, de junio a septiembre del presente año. Dentro de la agenda que traemos el día de hoy para esta charla o esta presentación, vamos a incorporar lo que ha sido el comportamiento y la evolución de la industria de fondos de inversión inmobiliarios, pero midiéndolo, comparando en términos generales de todos los fondos que hoy día se administran dentro del mercado inmobiliario local. La parte de lo que es o lo que corresponde específicamente al informe trimestral de la gestión de este fondo en particular, y finalmente como tercer punto es el avance de los planes de acción, que son acciones estratégicas que hemos venido implementando en aras de buscar un mejor rendimiento, un mejor desempeño financiero del fondo de inversión inmobiliario de rentas mixtas. En cuanto al primer punto, pues aquí lo que mostramos es el resumen de las principales variables fundamentales que mide el comportamiento y la evolución de la industria en general. Recordemos, aquí lo que medimos es todos los fondos de inversión inmobiliaria de nuestro país. 2.622 es el activo total administrado, en este caso 2.62% es la rentabilidad promedia líquida de los últimos 12 meses y calculado contra el valor facial de cada una de las participaciones de los fondos de inversión inmobiliarios en nuestro país. 307 son los activos inmobiliarios hoy día bajo gestión de todos los fondos de nuestro país. 8.612 son los inversionistas, 2 millones de metros cuadrados es lo que prácticamente constituye, consolida la cartera inmobiliaria de nuestro país. Un 26.9% es el apalancamiento promedio de los fondos hoy día del mercado local, 1.15 es el promedio de la comisión de administración, 1.750 los inquilinos que hoy día tienen sus recursos invertidos en los fondos de inversión en nuestro país, y finalmente el porcentaje de ocupación de todos los fondos inmobiliarios a nivel local es de un 72.13%. Dos variables que llaman la atención y que también siguen mostrando una tendencia hacia la baja es la parte de rentabilidad, donde vemos que el corte a septiembre del presente año es de un 2.62%, junio la rentabilidad promedio de los fondos administrados también en mercado general rondaba el 2.9, 2.95%. Y finalmente la otra variable que también ha mostrado una tendencia hacia la baja es el nivel de ocupación. Recordemos, el nivel de ocupación se mide en términos de metros cuadrados y también este pasó prácticamente de un 74.5% a un 72.13% a nivel general. La parte lineal o la gráfica lineal lo que muestra la evolución del activo total administrado, en este caso representado por la línea de color gris punteada, lo que muestra la evolución del activo total en la industria general de Costa Rica. 408 era el activo administrado en el 2005 contra 2.622 el activo administrado a septiembre del 2024. Y finalmente lo que corresponde
a los fondos de inversión administrados en este caso por parte de BCR Safi, 79 millones de dólares, lo que se administraba en el 2005 contra 874 millones de dólares. Si hacemos una comparación, interanualmente se presenta un ajuste del 12% y recordemos que es parte de las acciones que hemos venido implementando en cuanto a la rotación de activos, es decir, venta de activos inmobiliarios, con el fin de ir bajando el apalancamiento de los fondos que hoy día estamos administrando. La gráfica que mostramos en este caso es una gráfica de barras o un gráfico específicamente que lo que muestra es el activo total administrado. Por aquí consideramos cada uno de los fondos administrados en nuestro país. Recordemos, aquí mostramos los fondos, en este caso gestionados por parte de BCR Safi, marcados o representados por las barras de color azul, y donde específicamente el Fondo Inmobiliario Rentas Mixtas, y si tomamos en cuenta el activo en términos dolarizados, vemos que hoy día el fondo administra cerca de 56 millones de dólares. Recordemos, es el único fondo denominado hoy día en colones en nuestro país, y en este caso en la gráfica lo denominamos en dólares para que sea comparable contra los otros fondos de la competencia. 2.14 es el peso relativo que hoy día representa el activo total administrado de este fondo contra el pastel total, contra prácticamente los 2.622 millones que componen todo el mercado inmobiliario de nuestro país. También hacemos la segregación del activo total contra el activo neto. Recordemos que básicamente la diferencia entre el total y el neto es el apalancamiento que tienen cada uno de los fondos de nuestro país. Y si nos ubicamos en la gráfica de derecha a izquierda de sus pantallas, vemos que el tercer fondo, en este caso el Fondo Inmobiliario de Rentas Mixtas, pues su activo total es de 56 millones de dólares y su activo neto es de 32 millones de dólares. En este caso, representado por la barra de color azul, con una sombra de color amarillo para su ilustración. La composición o la segregación del ingreso por activo inmobiliario. Este dato es muy importante porque muestra claramente cuál ha sido esa gestión que se ha venido realizando en la industria en general de esa exposición o esa posible concentración a algún tipo de inmueble en específico, algún tipo de sector en específico, y lo que se muestra es claramente cuál ha sido la gestión de la industria y de los fondos administrados por parte de BCR Safi en aras de mantener una idónea diversificación del ingreso, en este caso por activo inmobiliario. En el margen izquierdo de sus pantallas podemos ver los 4 fondos inmobiliarios administrados por parte de BCR Safi, donde el cuarto fondo de izquierda a derecha también representa en este caso el Fondo Inmobiliario Rentas Mixtas, donde vemos que prácticamente el ingreso por activo inmobiliario, en este caso el ingreso mensual por activo inmobiliario es el ingreso correspondiente a la parte del alquiler de los inmuebles, está relacionado principalmente a lo que es sector comercial, por la barra de color amarillo, sector de oficinas, barras de color azul, y finalmente lo que es el sector de supermercados con una barra de color verde. Si nos ubicamos al margen derecho o al lado derecho de las diapositivas, se muestran todos los fondos de la competencia en nuestro país y también se hace esa segregación del ingreso por activo inmobiliario, es decir, los 4 principales fondos de la competencia, en este caso su principal ingreso está relacionado a lo que es sector de oficinas. La comisión de administración es una comisión promedio que hoy día se calcula en 1.15% y que también ha mostrado una tendencia hacia la baja. El reporte anterior, es decir, con corte a junio del presente año, teníamos una comisión de administración del 1.17% aproximadamente, hoy se ubica a 1.15% y es parte de las acciones que hemos venido implementando, no solo nosotros como administradores de fondos de inversión, sino que también la competencia en aras de mejorar el desempeño financiero de los fondos, principalmente tratando de mitigar impactos relacionados a la estructura de gastos de los fondos que hoy día se administran en el mercado inmobiliario. Caso particular del fondo de rentas mixtas es una comisión que se ha mantenido sin ningún tipo de variación en los últimos 36 meses, con un ajuste muy importante contra, y más bien comparado contra lo que es la comisión de la industria, 1.15 la comisión del mercado general, 0.10% de la comisión que hoy día tiene el Fondo Inmobiliario de Rentas Mixtas. Como les mencioné anteriormente, es parte del esfuerzo que hemos venido implementando a nivel de los administradores de fondos de inversión en aras de ir mejorando también el desempeño y de aliviar algunos impactos, principalmente de la parte sistémica que hemos tenido en los últimos meses, y más que eso, tratando de mejorar la rentabilidad de los fondos que hoy día se administran. Entonces, recordemos 1.15 de la industria, 0.10% de la comisión que tiene este fondo y se ha mantenido prácticamente sin variable o sin variaciones en los últimos 36 meses aproximadamente.
Rendimiento líquido, perdón, de los últimos 12 días y nuevamente aquí calculado contra el valor facial o valor nominal de las participaciones. Bien les mencioné al inicio de esta presentación y en la primera diapositiva que el rendimiento líquido de los últimos 12 meses es de 2.62%. Es el rendimiento líquido de toda la industria de nuestro país. Hacemos la separación en términos de colores. Los fondos de color o las barras de color azul son los fondos administrados en este caso por parte de BCR Safi. Las barras de color gris son los fondos de la competencia, muchos de ellos ya inclusive por debajo de este punto, de este promedio de la industria que es de 2.62%. Caso particular y caso específico de lo que es el fondo inmobiliario de rentas mixtas, tiene una rentabilidad del 4.43%. Es un fondo denominado en colores, estamos claros con esa parte, pero sí es un fondo que ha venido mostrando un crecimiento importante en cuanto al desempeño en términos de rentabilidad. 4.43 contra 2.62% de hoy día de la industria. Más adelante voy a ampliar un poco sobre las razones que nos ha permitido hoy día tener un desempeño mucho más favorable, todavía si lo comparamos contraparte del 2023, 2022, inclusive con cierto periodo también del 2021, donde tuvimos muchos impactos, principalmente en la generación de ingresos por alquiler, pero afectados principalmente por lo que fue el impacto negativo de la pandemia en el periodo principalmente 2020, 21 y 22, lo que corresponde principalmente a lo que es los impactos por ingresos de alquiler. Pero aquí y más adelante también lo vamos a mostrar cuál ha sido esa evolución o ese desempeño positivo, esa recuperación paulatina que el fondo de rentas mixtas ha venido mostrando, que le ha permitido al fondo hoy ofrecer una rentabilidad líquida de los últimos 12 meses de un 4.43%. Esta diapositiva, lo que representamos es la cantidad de metros cuadrados administrados en cada uno de los fondos de nuestro país y también lo que es la ocupación. En el caso del Fondo Inmobiliario de Rentas Mixtas y ubicándonos en el margen izquierdo de sus diapositivas, y de nuevo es el cuarto fondo de izquierda a derecha, vemos que lo que es el nivel de ocupación hoy día se mantiene en un 86%, muy superior, estamos hablando de casi un 14% por arriba del promedio de la industria y que es un indicador que también ha mostrado un leve ajuste a la baja en los últimos 6 meses. Junio había cerrado 74.45% aproximadamente, hoy está cerrando en un nivel del 72.13%. La ocupación promedio de lo que es la industria de fondos de inversión inmobiliarios. En el caso del fondo de renta mixta, bien le mencionaba anteriormente, un 86%, hemos hecho esfuerzos importantes en la colocación de espacios disponibles, todavía tenemos mucho margen de mejora, pero sí con la claridad y con el compromiso principalmente de mantener los ingresos por alquiler que tenemos hoy día e ir incrementando paulatinamente lo que es el ingreso, en este caso por alquiler y por ende, pues específicamente lo que es el nivel de ocupación, 86% contra 72.13%, que en este caso corresponde la industria en general. De esta gráfica hemos conversado ampliamente en foros anteriores y que es importante recordar cuál ha sido su reciente movimiento, su reciente comportamiento, principalmente en lo que es las tasas de interés. Recordemos que muchas de las tasas de interés pues tienen un impacto muy importante, un impacto directo sobre el apalancamiento de los fondos que hoy día se administran en nuestro país. La parte de dólares se ve influenciada principalmente por lo que es la tasa prime, aquellos activos o aquellos fondos que están relacionados su crédito, sus operaciones de crédito a lo que es la tasa prime. Y en el caso particular del fondo de rentas mixtas, al ser un fondo denominado en colones, pues su impacto o su efecto principalmente en la parte de gasto financiero se ve principalmente influenciado por lo que es el comportamiento de la tasa básica pasiva de nuestro país. Nada más con el objetivo de recordar cuáles han sido los impactos que hemos tenido en los últimos 6 años, podemos hablar de la entrada en vigencia de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde ajustó la rentabilidad promedio de los fondos de un 7%, que fue prácticamente el rendimiento promedio en 2018 a un 6% en 2019. Entró la pandemia, bien mencionado, 2020, 2021 y parte de 2022. Tuvimos efectos muy importantes a nivel de ocupación, a nivel de generación de ingresos,
a nivel de dinamismo en algunos sectores económicos y algunos sectores del mercado inmobiliario, y eso hizo que, o eso provocó principalmente que al cierre del 2021 la rentabilidad de la industria en general pasara prácticamente de un 7% en 2018 a un 3,84% en el 2021. Si vemos el comportamiento, lo que es el fondo de rentas mixtas, en este caso representado por las barras de color azul, el fondo de rentas mixtas tenía un nivel promedio de rentabilidad durante 2018-2019 cercano al 17-16% aproximadamente. Luego, con los efectos que tuvimos durante la pandemia, pues evidentemente tuvo un impacto directo sobre la generación de ingresos por alquiler y llegamos a un punto relativamente bajo en el 2022, donde también se complementó los efectos macroeconómicos antes mencionados, también la parte fiscal y evidentemente la coyuntura del mercado inmobiliario se complementó con lo que fue el incremento en las tasas, en este caso la tasa básica pasiva, donde a inicios de 2022 teníamos un nivel del 2,9%, llegamos a un punto máximo cercano al 6,35%. Esto pues evidentemente también tuvo un efecto sobre el gasto financiero del fondo por la parte del apalancamiento, por la parte de la deuda que tiene hoy día el fondo de rentas mixtas. 1,19 fue el punto más bajo que el fondo tuvo en el 2022 por la parte de rentabilidad o la distribución trimestral de rendimientos a los inversionistas. Existió una recuperación de ingresos, se finalizaron las concesiones temporales que se habían dado durante el periodo de pandemia y eso que el fondo pues tuviera una recuperación muy importante, pasando a finales de 2023 a una rentabilidad promedio del 4%. Bien le mencionaba que el reciente comportamiento todavía es mucho más favorable si lo comparamos contra el periodo 22 y 23, con una rentabilidad cercana al 4,43%. Y más adelante también vamos a ver en mayor detalle pues cuál ha sido la evolución en términos de ese pago de la rentabilidad o el dividendo por participación y también la evolución en términos relativos de lo que ha sido este comportamiento o esta mejoría en el tiempo de la rentabilidad del fondo de rentas mixtas. Entrando a lo que es el informe trimestral, 29.000 millones de colones es lo que hoy día se administra bajo activo total. 8 inmuebles es la cantidad de activos que se administran en la cartera o en el portafolio inmobiliario del Fondo de Rentas Mixtas. 91.000 metros cuadrados bajo administración, 2,8 años es el vencimiento promedio de los contratos. 49 inquilinos, un 86%. Les mencionaba que es un indicador muy sano y muy favorable todavía si lo comparamos contra el 72% que es el promedio de la industria. El valor total de la participación en este caso es de 2.806.000 colones contra un valor de mercado de 2.970.000 colones por participación. 175 componen hoy día la cartera de inversionistas de este fondo de rentas mixtas. 5.910 es la cantidad de participación en circulación y finalmente lo que es el rendimiento líquido, bien mencionado anteriormente, es un 4,43%. El rendimiento total que se vio influenciado específicamente por las plusvalías generadas de valoraciones durante el periodo, eso hizo que el rendimiento total se ajustara a un nivel del 20%. Sin embargo, es importante mencionarles a ustedes que el rendimiento con el cual se le paga a los inversionistas es el rendimiento líquido. Los demás, o en este caso el rendimiento total, es un registro meramente contable de la rentabilidad sobre la participación, en este caso en libros. Recordemos, 4,43 es la rentabilidad líquida con las cuales se le ha venido pagando en los últimos 12 meses a los inversionistas en el fondo de rentas mixtas. La segregación o la distribución del ingreso, en este caso por actividad económica, vemos que al comercio, al por mayor, pesa prácticamente el 49%, enseñanza un 39%, actividades de servicio un 7% y finalmente otras actividades económicas un 7%. Si tomamos nuevamente el flujo del ingreso mensual y hacemos esa misma segregación del ingreso por aquí por inmueble, vemos que la U Latina San Pedro pesa el 22%, Centro Comercial Sabana Sur 22%, Bodega Comercial Desamparados un 19%, la U Latina en Santa Cruz 16%, Multicentro Desamparados un 12%, Plaza Bratzi un 9% y finalmente Paso de la Flores, en este caso el fondo de rentas mixtas pesa únicamente el 1%. En cuanto a esa comparación de la rentabilidad líquida de los últimos 12 meses contra la evolución o el comportamiento de esa misma rentabilidad, pero de la industria general, vemos que la gráfica muestra una tendencia, digamos, positiva o creciente en el caso del desempeño del fondo de rentas mixtas y en este caso representado por la línea de color celeste.
tercer trimestre de 2023, la rentabilidad de este fondo fue de un 3.28% aproximadamente y se ha mostrado una tendencia a una recuperación en el tiempo, principalmente en los últimos 5 trimestres. 3.28 fue el punto más bajo en el tercer trimestre del 2024, si hacemos una comparación de los últimos 4 trimestres, y hemos mostrado, o el fondo ha mostrado, una recuperación paulatina y moderada en los últimos meses, ya llegando a un nivel del 4.43%. 3.29 era la rentabilidad promedio de la industria de nuestro país y, como bien mencioné anteriormente, 2.63% es la rentabilidad, que sigue mostrando una tendencia a la baja. Seguimos viendo efectos negativos de algunos sectores económicos, seguimos viendo todavía una demanda débil por espacios, principalmente en el sector de oficinas, seguimos viendo todavía renegociaciones de inquilinos hacia la baja, buscando renegociar hacia la baja algunos contratos, y esto pues evidentemente se ve plasmado en cuanto a ese desempeño de rentabilidad de los fondos de inversión en general, es decir, en toda la industria de nuestro país. Bien, les mencionaba anteriormente, hemos hecho esfuerzos importantes también en aras de no solo generar ingresos adicionales por la parte de la colocación de espacios disponibles, sino tratando de controlar lo que es la morosidad hoy día del fondo de rentas mixtas. Este crecimiento que ustedes ven en términos porcentuales de la morosidad se ve específicamente a un inquilino del sector comercio, del cual ya hemos conversado, me parece, en algunos foros también, en algunas charlas trimestrales, y que esperamos, de acuerdo a un acuerdo de pago que establecimos entre las partes, que a finales de este mes de noviembre pues ya ponga al día sus obligaciones y que esa tendencia creciente se detenga en términos de ese incremento de la morosidad y volvamos nuevamente a niveles cercanos al 20%, es decir, entre un promedio del 15 al 20% ya con la normalidad del fondo. Ese acuerdo de pago nuevamente nos permitiría tener un nivel de morosidad mucho más bajo, recuperar ingresos que tal vez hoy día no está percibiendo el fondo en términos de esa morosidad, pero más allá de eso es que existe un acuerdo formal entre las partes en aras de normalizar la situación con ese inquilino que les menciono. Es un inquilino importante relacionado al sector de comercio y que esperamos que a finales de este mes de noviembre de 2024 pues ya estemos al día con las obligaciones de este inquilino. El resumen financiero de lo que es el fondo de rentas mixtas es que hacemos una comparación de los últimos 4 trimestres contra tercer trimestre de 24. Parte importante, y tal vez dentro de lo que corresponde al rubro de ingresos, hay una tendencia creciente en cuanto a la parte de ingresos por arrendamiento. Todavía, si lo comparamos inclusive contra el tercer trimestre del 2023, se ve un crecimiento importante, y eso es gracias a las colocaciones que hemos venido haciendo de espacios disponibles, principalmente en lo que es el inmueble Centro Comercial Sabana Sur. Otros ingresos también han tenido sus variaciones importantes, igual si lo comparamos contra el segundo trimestre de 24, y finalmente lo que son las ganancias no realizadas están relacionadas específicamente a las valoraciones, es decir, a las plusvalías que se han venido acumulando en el tiempo por las valoraciones de activos, que recordemos normativamente tenemos la obligación como administradores de fondos de hacer una valoración anual de los fondos, en este caso de los activos que hoy día administramos. Es un registro meramente contable, lo vamos a ver de igual manera en la parte de los gastos, que se registran como pérdidas no realizadas, porque está relacionado principalmente a lo que es plusvalías en el caso de los ingresos y minusvalías en el caso del rubro de gastos. Pero recordemos, son registros contables, no se ejecutan o no se materializan hasta el momento que se ejecute alguna venta en particular. Los gastos financieros, más adelante también vamos a ampliar, pero sí es importante que veamos en este caso la evolución en los últimos 4 trimestres, que sí el gasto financiero ha mostrado una tendencia hacia la baja, y es parte del esfuerzo también que hemos venido haciendo en aras de ajustar el costo financiero y evidentemente el gasto financiero del fondo que hoy día administramos. Gastos operativos también los hemos mantenido muy controlados. En la parte de las comisiones no hemos tenido variaciones. Más allá de lo que es la comisión de administración, que viene recordada anteriormente, se ha mantenido en los últimos 36 meses un porcentaje del 0.10%, muy por debajo de lo que es el promedio de la industria, pero aquí en ocasiones tenemos algún tipo de incremento, algún tipo de variaciones, principalmente por las colocaciones que pagamos a terceros en perdón, las comisiones que pagamos a terceros por las colocaciones de espacios disponibles. De ahí es que tal vez vemos algún leve incremento en algún trimestre en específico, pero el rubro más importante o que más pesa dentro de este rubro de gastos es la parte de comisión de administración, que en el tiempo se ha mantenido sin variaciones de importancia. Y bien, le mencionaba anteriormente, las pérdidas no realizadas son las minusvalías que también hemos venido registrando en el tiempo, y nuevamente es un movimiento contable que hoy día no afecta la distribución de rentabilidad hacia los inversionistas.
La evolución también o el comportamiento de lo que ha sido el pago trimestral, nuevamente en términos absolutos y en términos relativos. Términos absolutos, vemos que el cupón que pagó por participación en el Fondo de Rentas Mixtas en septiembre 23 fue de un cupón de cerca de 25.518 colones por participación. Se ha mostrado una tendencia creciente, una tendencia hacia el alza en los últimos 5 trimestres, y eso ha permitido al fondo, y tomando como base de cálculo el pago del cupón de septiembre 24, pues ya el fondo tuvo una recuperación a un nivel de 30.165 colones por participación. En términos relativos, el fondo pagó en septiembre una rentabilidad del 4.8%, luego que en septiembre 23, es decir, hace un año, el fondo venía pagando una rentabilidad del 4.05%. Es un crecimiento importante, es un crecimiento sustancial, y esperamos seguir con esa tendencia, una tendencia que puede estar relacionada a lo que corresponde a colocación de espacios disponibles y evidentemente algún tipo de mejoría que podamos hacer dentro de la parte de estructura de gastos. Pero la parte importante y el aspecto sumamente positivo es que el fondo viene mostrando una tendencia creciente en cuanto a esa rentabilidad en los últimos 5 trimestres. Planes de acción, bien le mencionaba también al inicio, los planes de acción están enfocados y están relacionados a mejorar ese desempeño, ese comportamiento de la rentabilidad trimestre a trimestre, y lo vimos plasmado en la diapositiva anterior. Hoy día, y tomando también nuevamente el activo total, recordemos que son 29.000 millones de colones, el pasivo total son 12.000 millones de colones, pero recordemos que hoy día únicamente lo que corresponde a operaciones de crédito son cerca de 11.586 millones de colones, lo que tiene este fondo apalancado o deuda con acreedores financieros. Si sacamos la proporción, estamos hablando que es un 43% lo que hoy día tiene este fondo de apalancamiento, y esto es parte importante también de los esfuerzos que podríamos estar haciendo en el corto plazo y a futuro para efectos de establecer algún tipo de medida o estrategia en aras de ir bajando o ir disminuyendo este pasivo para el fondo. En términos del costo financiero, es un costo financiero muy bajo, inclusive si uno lo compara contra costos financieros que tienen los fondos de la competencia en operaciones en dólares. Para hacer una operación en colones, este fondo tiene un costo muy bajo de un 7.45%, que en términos generales el costo financiero de la competencia ronda el 7.75% para operaciones en dólares. Entonces, nuevamente, es un costo muy favorable para el Fondo de Rentas Mixtas, tomando en consideración de que esta tasa es una tasa para una operación en colones. El vencimiento de esta operación está para el 2034, y fue una operación que se formalizó en diciembre del 2022. En términos de poder visualizar e ilustrarles a ustedes más claramente cuál ha sido ese beneficio o ese apoyo que se ha ido dando gracias a las negociaciones que hemos estado haciendo con el acreedor financiero que viene mencionado anteriormente, ha sido con el Banco de Costa Rica. Mostramos este gráfico donde vemos cuál ha sido el ajuste de esa tasa por medio ponderado en los últimos 2 años. 2022, la tasa por medio ponderado, es decir, el costo financiero que tiene hoy día el fondo, pasó de un 9.45 a un 7.45. Bien demostrado en la diapositiva anterior, es parte del esfuerzo, es parte de las negociaciones que hemos venido haciendo en este caso con el acreedor financiero. Y en términos absolutos, y nuevamente tomando en consideración que es un gasto financiero anual, 2022 se pagaban cerca de 968 millones de colones anuales, y hoy día, gracias a esta negociación de la tasa de la operación de crédito que pasó de un 9.45 a un 7.45, pues el gasto financiero en términos anuales bajó de 968 2022 a 692 millones de colones. Es un alivio muy importante, es un esfuerzo muy importante y evidentemente es una negociación muy positiva para mejorar paulatinamente lo que ha sido el comportamiento financiero y el comportamiento en términos de rentabilidad de este fondo. Rentabilidad que ya lo vemos claramente, se ha venido mejorando, ha venido mostrando una tendencia creciente y un resultado positivo en los últimos 5 meses, perdón, 5 trimestres. Y esto es básicamente, estimables inversionistas, lo que teníamos para el día de hoy en cuanto a la charla del Fondo de Inversión Inmobiliaria de Rentas Mixtas. Queda el espacio para poder atender las consultas y poder aclararles algún tipo de duda que ustedes tengan en relación a lo que acabo de presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por el amplio detalle sobre todas las gestiones realizadas durante este tercer trimestre para el Fondo de Inversión Inmobiliario de Rentas Mixtas No Diversificado. Antes de pasar al espacio de preguntas y respuestas para poder escuchar las consultas en caso de que las hubiera, queremos recordarles que esta y todas las charlas se suben a nuestro canal de YouTube.
Pueden buscarlo como BCR Fondos de Inversión para que las puedan consultar en el momento en el que gusten. Además, los queremos invitar a que visiten nuestro sitio web bcrfondos.com, donde ahí podrán encontrar información de interés con respecto a los fondos administrados por BCR SAFI. Por ejemplo, encontrarán boletines, informes trimestrales como los que se han analizado el día de hoy, estados financieros, entre otros. Igual les recordamos que vamos a estar atendiendo una consulta por inversionista y al haber tiempo podríamos contestar consultas adicionales. En este momento tenemos algunas de sus consultas y vamos a mencionar la primera. Nos dice, la primera consulta de don Juan Córdoba Morales. ¿Cómo afecta o podría afectar la situación actual del PEP a la liquidez y la rentabilidad del Fondo Inmobiliario de Rentas Mixtas? Sí, gracias por la consulta. Nada más me permito primero aclarar de lo que corresponde a la charla en particular. Esta charla del Fondo Inmobiliario de Rentas Mixtas, el activo antes mencionado no pertenece a la cartera del fondo que estamos presentando hoy día, por lo cual pues no tendría algún tipo de impacto directo sobre el desempeño de este fondo, ya que no es un activo que no pertenece a la cartera de este fondo en particular. Muy bien. Muchas gracias, Mario, por esa oportuna Con todo gusto. aclaración. Dice, buenos días, gracias por la exposición, nos dice Catherine Rivera. ¿Nos pueden brindar actualización sobre el oficentro Los Yoses, que se encuentra disponible desde 2021 con la salida de la asamblea? Sí, es un activo que se mantiene constante lo que es la gestión comercial en aras de poder alquilarlo, en aras de poder venderlo inclusive. Es parte de lo que estamos tratando de implementar y que podría ser una estrategia que nos podría servir mucho tomando en consideración de que es un activo que hoy día está desocupado y que una posible venta en un término o en términos de precio que también resguarde los intereses de los inversionistas es algo que puede beneficiar mucho al fondo. Pero me permito tal vez ampliar un poco sobre las limitaciones que hemos tenido hoy día con este activo en particular. Es un activo que hoy día no presenta una demanda concreta o formal. Recordemos que su estructura interna se adecua principalmente a lo que es principalmente oficinas y hoy día el sector de oficinas mantiene una contracción muy importante. No hay una demanda, no hay una tendencia creciente en cuanto a la necesidad de espacios disponibles. Y además, recordemos que normalmente, o más bien, en los últimos 18, 24 meses, más bien la tendencia se ha mantenido en devolver espacios en cuanto al sector de oficinas, porque cada vez más las empresas están implementando de manera más proactiva lo que ha sido el teletrabajo. Entonces, esto es una de las limitantes que hoy día tenemos, no solo a nivel de este fondo, sino de todos los fondos de la industria, de cuál ha sido ese comportamiento en la colocación de espacios disponibles, pero principalmente en lo que es sector de oficinas. Esto es uno de los obstáculos que hemos tenido porque no hemos visto, a pesar de que hemos estado realizando visitas constantes con posibles interesados, no hay una demanda sostenible por ese tipo de espacios y particularmente por lo que corresponde al edificio Los Yoses, pero la gestión se mantiene, el esfuerzo comercial se mantiene y en aras de poder colocarlo en alquiler o en venta en los próximos meses. Muy bien, gracias, Mario. Tenemos otra consulta de José David Sánchez. Nos menciona cuál es el plan para amortizar la deuda. Sí, importante es que la deuda como tal o la única deuda que tiene este fondo, que es una única operación de crédito, fue una operación renegociada en 2022, que ya de todos modos vimos que las condiciones que hoy día tenemos a nivel de tasas es muy, muy favorable y muy competitiva, en 7.45 para una operación en colones. Y es una operación de largo plazo, lo que permite entonces amortizar el saldo de manera mensual. Y además, mientras que vamos amortizando de manera mensual esta obligación, recordemos que también existió o existe todavía un periodo de gracia de únicamente pago de intereses, pero específicamente a lo que es la amortización del principal o de la deuda en particular, paralelamente vamos avanzando en tomar acciones concretas, principalmente pensando en la venta de activos para amortizar la deuda. Muchas gracias, Mario, por esta respuesta y por toda la que nos ha brindado. En este momento ya no tenemos más consultas, por lo que daríamos concluida la charla del día de hoy. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por haberse conectado y haber prestado atención a la información que se expuso. De nuevo, les queremos recordar que si tienen algún comentario, alguna consulta o alguna inquietud adicional, pueden realizarla por medio del correo electrónico
bcrfondos@bancobcr.com y con gusto vamos a estar contestándoles. De nuevo, agradecemos muchísimo su tiempo y atención y nos vemos en una próxima entrega. Que tengan un buen día.